Hola, bienvenido y bienvenida a este canal, donde además de aprender español, conocerás un poco sobre la cultura colombiana. Hoy te voy a contar un poco sobre Colombia y usaré algunas escenas de la película Encanto. Primero, te cuento que Colombia es el segundo país más biodiverso. En la película, Antonio aparece rodeado de varios animales como lo son el jaguar, el chigüiro, la danta, los colibríes, entre otros. Comenzaré por decirte que el jaguar es el felino más grande de América y el tercero más grande del mundo, después de el tigre y el león. El jaguar es un animal muy importante en Latinoamérica, sobre todo para nuestras culturas indígenas, ya que es considerado un animal divino. El jaguar es un excelente nadador, incluso puede llegar a cazar caimanes. Este animal es el coatí. Aunque parece tierno, no intentes molestarlo, porque si se siente amenazado puede ser agresivo. Este animal es omnívoro. Esto quiere decir que come de todo, animales pequeños, vegetales e insectos. El tercer animal es el tapir o danta. En el mundo hay 4 especies de dantas. Una de ellas se encuentra en Malasia y en Colombia habitan 3 especies. La danta que vemos en la película es la danta de montaña. Le gusta vivir en altas montañas y en bosques húmedos. El siguiente animal es el chigüiro. También es conocido como capibara o como carpincho. Dependiendo del lugar donde estés, puedes escuchar que a este animal le llamen de una u otra forma. Este animal es el roedor más grande del mundo y en Colombia tenemos 2 especies de chigüiros. Avifauna. Colombia es el país número 1 en cuanto a biodiversidad de aves. La avifauna en Colombia no tiene comparación. En esta imagen podemos observar que hay 3 tipos de tucanes. Este es un tucán caribeño, este es un tucán del Pacífico y acá tenemos un tucán silbador. El tucán es omnívoro, se alimenta de semillas, bayas, lagartijas e insectos. También podemos ver que hay 3 diferentes especies de colibríes. Para preservar la vida de todos los animales es importante que no practiques cacería de ningún tipo. No compres pieles de animales. Tampoco compres productos medicinales hechos con animales. Nunca compres animales silvestres como mascotas. En Colombia celebramos la Feria de las Flores en la ciudad de Medellín. En la Feria de las Flores hay un desfile de silleteros y cada silletero lleva una silleta. Esta planta es conocida como bugambilia o veranera. Esta no es una planta endémica de Colombia, sin embargo tiene un lugar muy importante dentro de la cultura colombiana, porque en diferentes departamentos se usa para decorar las casas, las fincas, los balcones, los jardines. Aquí podemos observar las mariposas amarillas. Estas mariposas son muy comunes en muchos países, pero en Colombia son importantes porque representan el realismo mágico del que habla Gabriel García Márquez en su libro 100 años de soledad. En Colombia se celebra la Noche de Velitas el día 7 y 8 de diciembre. Todos los colombianos nos reunimos en familia y encendemos velitas en las calles. Ese día Colombia se ilumina con millones de velas. Aquí vemos los niños usando chispitas mariposa. Cada que se enciende una vela se agradece o se pide un deseo. Es un día donde se reúne la familia a contar chistes, a bailar, a comer, a compartir. Es una manera de darle la bienvenida a la época navideña. En esta escena podemos observar el desayuno. Ellos tienen arepa, carimañola, huevos revueltos, jugo. Aquí están sirviendo tinto. Nosotros en Colombia al café negro pequeño le decimos tinto.
Aquí vemos que Mirabel está comiendo una arepa con queso. Las arepas son una comida que compartimos con Venezuela. Las arepas se hacen con harina de maíz. Las arepas cambian dependiendo del lugar donde estés, ya que cada región de Colombia tiene su propia versión de arepa. Las arepas generalmente se consumen a la hora del desayuno, aunque también sirven como acompañamiento de ciertas comidas. En la película también vemos los buñuelos. Los buñuelos son supremamente famosos en diciembre porque en Colombia se consume natilla y la natilla siempre debe ir acompañada con buñuelos. Aquí podemos ver que la familia está consumiendo un sancocho santafereño. Este tipo de plato es típico de Bogotá y se hace generalmente con pollo, verduras, papa y lleva una mazorca. En la mayoría de regiones no se hace sancocho con mazorca. En esta escena, el señor le está entregando a Mirabel una maceta. Este es un regalo que hacen en el Valle del Cauca los padrinos a sus ahijados. La verdad es que esto no es muy común en otras regiones del país. Por ejemplo, a mí nunca me han regalado una maceta. Nunca he celebrado el Día del Ahijado. En el Valle del Cauca se tiene este día estipulado para celebrarlo el 29 de junio. Ahora les voy a contar algo que posiblemente si no eres colombiano no entendiste. Y es el tema del desplazamiento forzado. Colombia es uno de los países con el mayor número de desplazados por conflicto armado. Años atrás, grupos como el ELN, las FARC, la guerrilla y las fuerzas militares tenían enfrentamientos en diferentes zonas del país. La gente estaba en medio y para evitar morir debían huir de sus territorios. Durante la época de la violencia, muchas familias tuvieron que abandonar sus viviendas. Actualmente, muchas de ellas se encuentran así. Muchas familias decidieron no regresar al territorio donde fueron desplazados. Y en la imagen de la película Encanto, cuando la abuela y el abuelo Pedro se van abandonando su casa, se ve claramente que ellos no llevan sus cosas, únicamente llevan sus hijos y un morral pequeño. Esta escena refleja claramente cómo huían las personas cuando la guerra llegaba a sus lugares de residencia. Esta escena es supremamente triste y dolorosa para muchos colombianos, porque nos recuerda lo que la guerra nos hizo. Muchos hombres fueron asesinados y muchas mujeres se vieron obligadas a cumplir un rol de padre y madre en sus hogares. Donde vivo actualmente se pueden encontrar casas así como esta, abandonadas, porque quienes huyeron no han regresado. Otro factor importante en la película es que muestra diferentes ritmos musicales. En Colombia puedes encontrar cumbia, salsa, vallenato, champeta, porro, entre otros. En la película Mirabel toca el acordeón en varias ocasiones. ¡Mirabel! Aunque este instrumento es de origen, en Colombia es el principal instrumento del vallenato, ritmo típico de la costa colombiana. Lugares. En esta imagen podemos ver el Valle de Cocora. Este valle tiene la palma de cera. Esta palma es la más alta del mundo. Aquí puedes ver Caño Cristales, también conocido como el río de los 7 colores o el arco iris que se derritió. Este lugar está ubicado en la Sierra de la Macarena. To come back here. This river is where we were given our miracle. Where, Abuelo Pedro? Los colores del río se deben a unas plantas endémicas subacuáticas que crecen en el lecho rocoso. Estas plantas que ves aquí son las encargadas de darle los colores al río. Mirabel tiene una mochila wayú. Esta es una mochila wayú.
El pueblo wayú es la etnia más numerosa de Colombia y Venezuela. En Colombia, los wayú viven en La Guajira. La Guajira es una zona árida o semiárida. Es un lugar cálido y seco. La lluvia en esa región es escasa. Y así termina este video. Si quieres conocer un poco más sobre Colombia, no olvides seguirme.